Ser Podcast. Otra semana más que se adelantan los estrenos, bueno, solo uno, pero es una de las grandes apuestas del verano. Vuelve el hombre, vuelve Tom Cruise, dispuesto a salvar el mundo y a la taquilla con la 7ª entrega de Misión Imposible, una película de acción épica en la que el villano es la tecnología y la inteligencia artificial. Analizamos a fondo esta nueva aventura kamikaze del actor y comentamos el resto de películas como lo nuevo de Pixar, Elemental, el thriller posapocalíptico de Netflix con Mario Casas o la española Esperando a Dalí. Hay también muchas propuestas de cine independiente y en series hablamos de liberación sexual con zorras y de la serie documental sobre la joven de Alicante captada por una secta en Perú. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Tom Cruise dobla la apuesta y se confirma como la gran estrella del cine de acción y de la taquilla con una 7ª entrega de Misión Imposible trepidante y sin un respiro. Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión. No estoy de acuerdo. Frente a la adrenalina tenemos también disección de sentimientos con Elemental, la nueva película de Pixar con historia interracial. Lo siento, colega, los elementos no se mezclan. ¡Ascuas, tengo que irme! Venga, ven conmigo al festival. Nunca sales de este barrio. Porque aquí está todo lo que necesito. Mario Casas y Diego Calva protagonizan Bird Box, secuela a la española de A Ciegas, la película de Netflix que dirigen los hermanos Pastor. Llevo 2 días sin comer. Lo siento, no podemos ayudarte. Salí a buscar comida, pero me he perdido y no sé volver a casa. Más cine español, Esperando a Dalí es una comedia ambientada en la España de 1974 con Franco vivo y con 2 hermanos cocineros, Adrià y Albert, soñando con reventar la gastronomía. Esta preciosa botella la diseñó Dalí. A mí me gusta tomar de ese coñac. Es como tomar de su sabiduría. El caso Braibanti nos vuelve a mostrar lo difícil que ha sido conseguir los derechos LGTBI y cuenta el juicio celebrado en Roma en los 60 al poeta italiano acusado de homosexual. Pero este juicio es realmente el reflejo de nuestro país, su faceta más mezquina, más atrasada y criminal. Por eso tienes que luchar. Hay cine indie como Entre las higueras que muestra un grupo de adolescentes marroquíes que trabajan recogiendo frutos mientras descubren el amor y la edad adulta. Y en televisión hablamos de Zorras, adaptación de la trilogía literaria de Noemí Casquet sobre el despertar sexual de 3 amigas. ¡Que os estoy hablando, joder! ¡Zorras de mierda! Pues sí, somos unas zorras. ¿Lo has adivinado? Anda y vete a tomar por el culo. ¡Que te pires! Weep for yourself, my man. You'll never be what is in your heart. Weep, little lion man. You're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos la semana, que nadie se pierda los estrenos y ojo a nuestra audiencia de más edad porque ya pueden acogerse a partir de esta semana a esa rebaja en el precio de las entradas de cine, 2 euros. Además, los jóvenes tienen el bono cultural, no hay excusas para ir al cine, hay aire acondicionado. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ni a una cosa ni a la otra, me puedo acoger. Bueno, pues yo sí. Tú sí te puedes acoger. No mientas, no te puedes acoger a ninguna todavía. O sea que cuidado. Bueno, atención, porque como decimos, llega uno de esos pelotazos. Misión Imposible 7. Una saga que en 1996 creó el propio protagonista y productor, Tom Cruise, y que adaptaba una serie de televisión a la gran pantalla cuya primera entrega dirigía Brian De Palma, con escenas y momentos como el de Tom Cruise colgando del techo. El más leve incremento de peso dispararía la alarma.
Si cualquiera de los 3 sistemas se dispara, activa un cierre automático. Bien, creedme si os digo, muchachos, que esos 3 sistemas son el no va más. Agente del FMI, un grupúsculo al que la CIA utiliza, amigo de sus amigos, héroe, que en esa segunda entrega se venía a una Sevilla donde se mezclaban las fallas con las procesiones, con Anthony Hopkins expectante. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Bueno, pues llegó la tercera, llegó la cuarta con J.J. Abrams, con Philip Seymour Hoffman, siempre sumando nuevas tramas, escenas de acción, escalada en rascacielos, montañas, persecuciones, una historia de amor, muchos villanos. Y en la quinta entrega, cuando parecía que ya no se podía inventar nada nuevo, pues llegó Christopher McQuarrie, cambió la saga, la convirtió en ese espectáculo mayor que tenemos hoy y sigue en ella. De hecho, ha dirigido la sexta y también esta séptima entrega que se estrena esta semana. Pasará lo mismo con la octava. En esta que ya hemos visto, pues el villano es el algoritmo, la inteligencia artificial, y el héroe cada vez lo tiene más difícil para distinguir la verdad y la mentira. Tus días de lucha por eso que llaman el bien común han acabado. Esta es nuestra oportunidad de controlar la verdad, de establecer los conceptos del bien y el mal para el resto de los tiempos. Luchas para salvar un ideal que no existe. Nunca existió. Elige un bando, Ethan. Casi 3 horas de adrenalina, persecuciones en las calles de Roma, en los canales de Venecia, en un tren y ese salto mortal en moto que han tardado meses en rodar. Tom Cruise, 61 años, ahí está, que concede pocas entrevistas, hablaba en algunas televisiones americanas de ese vínculo que tiene él con la saga y por qué intenta llevar cada entrega a un nuevo límite. Misión Imposible es la primera película que produje en los 90, así que me encanta esta franquicia y me permite realmente mostrarle el mundo a la gente y llevarle a una gran aventura. Así que me gustan todas esas cosas, me gusta producirlo, me gusta el desafío de lo físico, el desarrollo del personaje y la estructura. Desde el punto de vista de un narrador es muy interesante, el punto de vista de un actor es muy interesante y aquí lo puedo tener y crear este tipo de misiones que tenemos en la película. Es realmente precioso. Siempre estoy buscando cómo hacer que la historia sea inmersiva. Desde niño estudié cine, estudié los estudios de distribución, viajé por el mundo y vi películas con audiencias de todo el mundo. Y siempre me pregunto, ¿cómo puedo perfeccionar una historia para que sea lo más inmersiva posible? Y con cada una estoy aprendiendo. Lo increíble de esta forma de hacer arte, de esta vida, es que estás aprendiendo constantemente. Es fantástico y terrible a la vez. Siempre lo llevamos al siguiente nivel, no solo con acrobacias, sino también con el tipo de historias. ¿Cómo podemos, con los recursos de los que disponemos, ofrecer una mejor experiencia o una experiencia inmersiva a la audiencia? Siempre me desafío a mí mismo a diario y a mi equipo para encontrar qué me conecta con la historia o no, qué me conecta con el medio ambiente o no. Menos mal que no ha dicho que le conecta a la cienciología, algo que se le agradece. Bueno, repiten Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, se suma la británica Hayley Atwell, 3 mujeres protegidas por el hombre. Esto en la saga ha evolucionado poquito. Bueno, vamos al lío. ¿Qué os ha parecido? ¿Va a salvar a la taquilla como la salvó con Top Gun? Elio Castro. Pues a mí me ha gustado muchísimo, me lo he pasado bomba viendo la película. Sí, pues yo es que me sentía como en los Fabelman, ese niño Spielberg viendo a ese tren descarrilando, ¿no? Asombrado, y yo no salía de mi asombro viendo las escenas de acción, cada una más osada, cada una más difícil, cada una más novedosa que plantea en esta película. Luego me parece muy atractivo que el tema de la inteligencia artificial. Es como si fuera también un reto con respecto al cine, ¿no? O sea, no digo el malo de los futuros años del cine puede ser el mal uso de la inteligencia artificial o incluso en nuestra sociedad, pues eso lo plantea esta película. Y luego, como decía al principio, es que es un espectáculo cinematográfico, ¿no? Yo podría haber visto la segunda parte inmediatamente después de que terminara la primera y no me hubiera cansado nada.
a diferencia, por ejemplo, de la película de Indiana Jones, que vimos la semana pasada o hace 2 semanas, pues a mí me parece que esta es muchísimo más emocionante, muchísimo más sorprendente, muchísimo más emotiva, en fin. A mí me parece como espectador pues un caramelo para disfrutar y para sentarte en una butaca y dejar pasar las 3 horas que no se hacen nada largas, pues eso, fresquito ahora que estamos en verano y eso, viviendo como en primera persona, como si fueras un actor más casi de la película y de la trama. Yo voy a contar una cosa, y es que yo tenía que estar pendiente del programa electoral de Feijóo, que también es apasionante y trepidante, por si decía algo de cultura, y entonces era como, no me quiero salir, ¿cómo me voy a salir? No puedo volver a entrar, ¿no? Era como una tensión realmente, y me descubrí agarrada a la butaca en una de esas acciones. Y es verdad que lo que no funciona, o lo que para mí no me funciona en el cine de superhéroes, que es alargar esas acciones en exceso, me funciona en esta, porque es una set piece, otra set piece, o sea, todo son escenas, pero a la vez todo eso que parece increíble y todo eso que no le perdonaríamos en la película funciona bien. Él tiene carisma, y luego es apasionante ver esas escenas de acción, cómo se ha hecho el making of, porque realmente lo ha hecho todo él, se ha ensayado, se ha contado milimétricamente dónde iba a caer la moto en la escena cumbre, ¿no? La más difícil de la carrera de Tom Cruise, esa que se ha comentado hasta la saciedad, y realmente, claro, es que hay un trabajo detrás. A mí me ha divertido mucho, me ha gustado mucho, es verdad que como mujer pues me parece tremendo que todavía estemos con la chica esposada al chico, o sea, hay cosas que en esto no han mejorado, y me gusta que el villano sea la inteligencia artificial. Repasando las sagas de espías, James Bond, Misión Imposible, siempre vemos cuál es la geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Y aquí aparecen los rusos, aparece un submarino, pero a la vez aparece pues esta nueva posverdad que vamos a tener con la que convivir, de que es verdad que es mentira. Pasó en el debate electoral español, y que Misión Imposible tiene una enseñanza para el debate de Feijóo y Pedro Sánchez también, y pasa y nos está pasando y nos va a pasar, o sea que creo que es muy muy acertado. A mí me ha gustado muchísimo, me parece, esperemos a Oppenheimer y Barbie, pero de momento es la película del verano. Bueno, no sé. Os veo arribísima con Tom Cruise. Totalmente. Que yo creo que tiene méritos suficientes y acreditados por la carrera que ha hecho, pero es que en los últimos años se ha echado a la espalda varias batallas, que es muy interesante, como la estrella de Hollywood. Siempre hablamos de que son las últimas grandes estrellas de Hollywood, o que ya en este Hollywood ya no hay actores jóvenes de 30 años con ese tirón, ¿no? Que quedan pues DiCaprio, Brad Pitt, Tom Cruise, Meryl Streep en el otro lado como actriz, y él se lo está currando, especialmente después de Top Gun, que fue un petardazo impresionante en la taquilla a nivel de fan, como también toda la promoción. Son películas en las que él también está el doblemente implicado, porque produce, como lo escuchábamos antes, que es la primera que produjo en los años 90, y aquí es curioso, porque además yo solo pensaba en una imagen que se viralizó hace unas semanas de Tom Cruise con sus dobles de acción, supuestamente con sus dobles de acción, que parecía el Museo de Cera, ¿no? Que luego se supo que no, que era una imagen falsa creada con inteligencia artificial. Es curioso, es chistoso casi, ¿no? Que ahora él presente una peli donde los villanos, con temas tan actuales, siendo una peli de acción, que lo que quiere es ofrecerte piezas de acción insuperables que no hayas visto antes, o que te lleven a un nuevo límite en lo físico y en la butaca, como decía Pepa, que la experiencia sea pues devastadora o avasalladora en algunos momentos, pero también con esas reflexiones que tiene, porque realmente esa inteligencia artificial y esa tecnología podría ser también el streaming, ¿no? ¿Hasta qué punto el streaming? El algoritmo de Netflix. Efectivamente, ¿hasta qué punto el algoritmo de Netflix o la inteligencia artificial de las plataformas de streaming están controlando las historias o pueden controlar el relato del cine? Eso es muy interesante, y que la otra preocupación sea que el poder de estas plataformas, en este caso sea la verdad, la mentira, que ese debate de la posverdad lo traiga una peli comercial de acción, me parece súper interesante. He de decir que a mí se me hace un poco larga, que creo que le sobran algunas cosas, que se regodea. Me encanta ver Italia, me encanta que lo pongan todo patas arriba y esas persecuciones conduciendo con una mano. Que lo hizo, pero condujo con una mano en Roma. Pero la escena, no vamos a contar mucho, pero la parte final de la película, a cámara lenta, en un tren, a mí me parece una parodia descacharrante. O sea, no me la puedo tomar en serio y no estoy sufriendo por él, porque también tengo esto, nunca lo veo en peligro suficiente, y la verdad que al final, si resumimos todo lo que hemos contado, pues es súper disfrutable. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Y saltamos al cine de animación, a Pixar. No sabemos si tendrá en el futuro algún veto en algún ayuntamiento de Vox y el PP, como lo tuvo Lightyear. Elemental está dirigida por Peterson y habla de los elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire. Tiene también una historia de amor interracial como tema central. Os presento a los habitantes de Ciudad Elemento. Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes. ¡Oh, mi chaqueta nueva! Los de tierra siempre están sembrados. Esto no es lo que parece. Solo nos estamos cosechando. Los de agua siempre se meten en todo. Ayuda. ¿Y los de fuego? Su pedida, vamos a toda mecha. Voy buscando mi destino. Y por cierto que antes de la película pues se puede ver un cortometraje de animación protagonizado por Cal y Dog, el protagonista de la película de Pixar Up, y con el director Peterson ha hablado Carlos Guerrero. En el fondo consistía en agradecer a nuestros padres. Mis padres eran inmigrantes y les quería, les echo de menos, murieron durante el rodaje. Solo quería honrar su historia, y como vinieron de un lugar distinto, tuvieron por delante todo tipo de retos, al igual que otras familias. Y no tienen por qué ser inmigrantes, pueden ser simplemente padres, pero la idea de entender a nuestros padres por lo que hacen, creía que esa idea y el mundo de mis padres escondía un conflicto y un drama que era muy emocionante para mí. Tenemos mucha suerte de poder juntarnos con gente y crear algo divertido y reconfortante. Los artistas tienen tanta pasión que en cuanto empezamos a decir la ciudad tiene que ser bonita, tiene que ser divertida, empezamos a hacerlo y dibujarla, pero luego nos preguntamos, ¿cómo suma la ciudad a lo que Candela está pasando? Entonces toda esa diversión se convertía en algo más emocionante para nosotros. Estábamos mezclando todos estos distintos conceptos, como la fantasía, los sentimientos de películas que habíamos visto, momentos que habíamos experimentado en la vida. Así que es una mezcla entre hablar mucho de la vida y divertirnos un montón con ello. El secreto estaba en usar el efecto del elemento de manera paralela a una experiencia humana. Por ejemplo, los primeros dibujos que hice eran simplemente unas manos de agua y de fuego que se juntaban, y entonces el agua empezaba a hervir. Eso me recordaba al hormigueo que las personas sentimos cuando vamos a tocar a alguien por primera vez. Aunque las burbujas sean una cuestión científica, también podían sentirse como una experiencia humana. Esto se convirtió en lo que intentamos hacer con todos los elementos, lo mejor que podíamos. Y la película clausuró el Festival de Cannes. Las críticas hasta la fecha pues no han sido tan buenas como sí han sido las de otros títulos de esta factoría. ¿Qué os ha parecido, José? Pues es cierto que no es un Pixar, no me gusta nada decir un Pixar menor, pero no es una cumbre del cine de animación o de Pixar como ha sido Up, que mencionabas antes, o la primera Toy Story o otras películas de Pixar. Es curioso, por un lado, aquí comentar dos patas. Una, ¿qué espacio le queda a Pixar en las salas de cine? El cine de animación es el que mejor está funcionando en taquillas. De hecho, este año la película más vista española es Momias, reúne a un público familiar, pero claro, Pixar tiene esto de que son películas para todos los públicos y pueden ser películas familiares, pero tienen componentes que son más sesudos o que también le sirven a los padres, y no arrastra al público quizá infantil. Le está pasando después de que en pandemia mandara varios de esos estrenos al streaming. Eso ha hecho que en Estados Unidos la película vaya mal y ahora está remontando y ya tiene buenos datos, con lo cual será interesante analizarlo con el tiempo. Y luego la película, es verdad que puede parecer una historia ya vista, porque es una historia de amor con un trasfondo sobre la inmigración, sobre la aceptación del diferente, sobre cómo combatir la frustración cuando tus padres tienen expectativas sobre ti que tú no puedes cumplir o para las que no estás preparado. Todo eso está en la película. Es una historia relativamente sencilla para lo que es Pixar y a lo que nos tiene acostumbrados. Es una historia muy bonita, está muy bien hecha. Es verdad que es muy complicado porque es juntar elementos y la forma del fuego es cambiante todo el rato, los fotogramas, es más complicado. Claro, es ese intento de Inside Out que eran las emociones, y aquí son los elementos. Aquí son los elementos, entonces sí que es curioso ver, ¿no?, esa fricción entre el agua y el fuego y las burbujas que se generan, entre la tierra y los distintos personajes secundarios. Sí que está muy bien contada, está muy bien narrada, es una historia mucho más simple, con un trasfondo, como escuchábamos al director, que es el de la inmigración, el de sus
sus padres, el de la aceptación del diferente, pero que conserva todo el encanto y todo el alma para mí de Pixar, y me parece un rato absolutamente entretenido y maravilloso, y aunque sea una historia más sencilla o menos rebuscada e inteligente o filosófica del Pixar habitual, es una película fantástica. Bueno, pues ahí está Elemental de Pixar. Vamos a saltar a plataformas. En Movistar Plus se estrena en alquiler Infinity Pool, es la película que presentó en Sundance Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg, Nepo Baby, Helio Castro de la nueva carne, así lo hemos bautizado, que ha juntado a Alexander Skarsgård y a esa nueva musa del terror, a Mia Goth, en una película que ahonda en lo sórdido y terrorífico de los resorts de vacaciones. You're just happy you found your fan club. I've been waiting 6 years for your second book. Is it coming out soon? I'm working on it. What do you do for money then? You married rich. I actually came here looking for inspiration. Y a mí me ha gustado, o sea, no tiene la genialidad ni la cosa retorcida y quizá casi más filosófica que su padre, pero este Nepo Baby sabe jugar con el terror, sabe meterte en ese mundo de pijos que se van a un resort de vacaciones, o sea, es como el lado oscuro de White Lotus, con estos dos actores que, bueno, Alexander Skarsgård es que es como... Es maravilloso. Sí, es que eso es un poco el Michael Fassbender de este momento actual, ahora que Michael Fassbender está en un segundo plano. Es una película que se ve bien, que se disfruta con esa cosa retorcida, pero ya digo, no tiene... O sea, no es el gran... No es un heredero. No tiene esa profundidad de la nueva carne quizá, pero sí es muy disfrutable en el sentido en el que ves a Alexander Skarsgård absolutamente desquiciado por momentos, ¿no? Como ese escritor frustrado en busca de inspiración, que le ha pagado el libro su suegro, que tiene una mujer rica, que vive de esa editorial y que no tiene ninguna idea y que la gente lo alaba, pero que realmente piensan que es un escritor mediocre, ¿no? Y llega a esa isla de vacaciones, que es una isla en un no lugar, pero sería como una Indonesia, un país asiático, y se encuentra Mia Goth, que es la nueva musa del terror, que es fantástica esta actriz y va a dar mucho que hablar. Y sí que me gusta no solo la reflexión sobre estos complejos turísticos aislados totalmente del supuesto peligro que hay fuera de esos complejos, porque en esas sociedades pasan cosas muy, muy sórdidas o hay mucha pobreza que no pueden ver los ricos, no vaya a ser que se vayan a traumatizar, sino sobre la propia elección de la corrupción también de esos países, ¿no? Y que te pueden detener al ser rico, pero que si tienes dinero hay unas salidas perversas en las que puedes utilizar esa nueva carne para salir de todos esos embrollos, ¿no? Y la perversidad que eso genera en las propias mentes de los ricos, que lo toman como un parque de atracciones sórdido, perverso, como digo, y absolutamente demencial. Pero la película es interesante, no es completa, es un poco irregular, pero tiene su punto. Ahí es curioso porque coinciden en distintos momentos o en distintas plataformas varias películas que ahondan en esto, o series. En Movistar Plus se ha estrenado El Resort, que es una serie que desde quizá comedia de género también habla un poco de cómo estos ricos acaban metidos en momentos de pesadilla en ese tipo de espacios de turismo. El Triángulo de la Tristeza hablaba de eso, también, ¿no? Era un crucero, pero acababan en una isla desierta. Y bueno, si nos retrotraemos, Helio, hasta Quien puede matar a un niño tenía algo de eso, ¿no? Sí, bueno, también es verdad que son unas situaciones que dan para mucho tema argumental, ¿no? Porque sí, es muy fácil, como en el Triángulo de la Tristeza, pues hablar de las diferencias sociales que hay, esa lucha que se establecía allí, y en el caso de esta de Cronenberg, que yo no he visto, pero sí que me da un poco la impresión de que para llegar a lo perverso, lo retorcido del padre, también hace falta pues una experiencia vital que ya llegará, ¿no? Que un Nepo Baby no tiene. Bueno, sí. Vamos a seguir. También a lo mejor pasa que se quiere alejar completamente de lo que ha sido el cine de su padre para evitar todas las comparaciones, ¿no? Sí, que somos muy malos los periodistas. Vamos a seguir con una película española que estrena en Netflix, es Bird Box, Barcelona. Es el spin-off español de A Ciegas, esa película que vimos en la plataforma sobre el fin del mundo con Sandra Bullock. Los encargados de mostrar una Barcelona posapocalíptica son los hermanos Pastor, que ya tienen experiencia en hacer esto. De hecho, protagoniza Mario Casas junto a Diego Calva, la nueva estrella latina en Hollywood. ¿Puedo abrir ya los ojos? Aún no, ya casi no sé. ¿Dónde estamos? Un segundo, ahora lo verás. Venga, ábrelos. ¡Tachán! Al final, bueno, soy un actor
Sí, o sea, me considero de método, no veo otra manera de trabajar. En el físico, en la barba, estuve meses, me dejé el pelo largo cuando me enteré del guión 1 año y pico, para después a mitad de la película me lo pudiesen cortar, lo hicieron cronológico. Llevaba a veces un pinganillo, el cual, como llevaba el pelo largo, ya has visto tú momentos de la película, que el personaje se ilumina, me ponían música, o sea, hay vivencias ahí cuando el personaje viaja de alguna manera, donde yo llevaba música clásica. Estoy herido. Llevo 2 días sin comer. Lo siento, no podemos ayudarte. Salí a buscar comida, pero me he perdido y no sé volver a casa. Es una peli grande, es una peli que luce muy bien, es una peli hollywoodiense, hecha en España. Sí, y es una pasada, ¿no? Que en España de repente hayamos hecho una peli tan grande y que luzca tan bien, pero para mí el personaje sigue siendo lo mismo, sigue siendo como si hago una peli pequeña. Me lo he preparado durante meses, he trabajado mucho en él y para mí sigue siendo la misma manera de trabajar, y creo que que el personaje yo creo que tiene emoción, creo que consigue atrapar en momentos de quién es realmente, quién no. ¿Quién te ha dejado así? Unos ciegos. Bueno, en la calle todos vamos a ciegos. No era en la calle. ¿Estabas dentro? Sí. Sin venda. Sí. Y aún así... Eran 3 contra 1, estaba muy oscuro. Yo siempre hablaba con los pastores, yo estoy muy acostumbrado a ver pelis grandes que de repente los protagonistas a lo mejor son un poco más blancos, no tienen esas capas, y a mí lo que me parece interesante de Bird Box, o donde empieza la peli, quién es Sebastián, es que sí tiene capas, y que el protagonista sí te lleva por lugares oscuros, sí te genera preguntas, y para mí era de las cosas más interesantes en hacer una peli así, de estas características, que el personaje principal tuviese esas capas y esas luces y esas sombras también, ¿no? Que se entere. ¿Se entere de qué? De que hay cosas peores que las criaturas. ¿Peores? La mayoría se suicida al verlas, pero hay unos pocos que no. Yo me imagino que cuando alguien vive una situación de estas características y tan traumática, por lo que sea, por una situación vivida, por una pérdida, y creas este trauma, yo creo que intentas, yo me imagino, que agarrarte, como tú muy bien dices, a lo que sea, ¿no? Y más en una situación de tanta supervivencia, donde el mundo se ha acabado, donde tienes que sobrevivir, donde en cualquier momento supuestamente puedes morir, pero sí al final lo que el personaje está anclado al miedo y está anclado de alguna manera a la pérdida. La OMS habla de una ola de comportamiento psicótico que lleva a autolesiones y en algunos casos parece que al suicidio. Lo que estamos viendo no son casos aislados. Yo creo que para el público, para el espectador, ya es reconocible, porque yo creo que cuando pasa la pandemia, lo que vivimos, lo primero que yo creo que todos decíamos, hostia, es como las películas. O sea, es como las películas que hemos visto. Entonces ya hay una relación directa, vivida, yo creo, por el ser humano, de lo que hemos vivido hasta ahora. Mario Casas, que a finales de verano ya le tocará a Elio Castro, presenta su primera película como director. Estamos expectantes a ver lo que ha hecho. De momento, dice que la ha visto ya cientos de veces y que ahora está contento con el montaje final. Bueno, pues que pase un buen verano, Mario Casas. ¿Qué tal este remake en la que no está Sandra Bullock? Lo vamos a echar de menos. Ya, imagínate, Mario Casas sustituye a Sandra Bullock en esta secuela a la española. La verdad es que es un caso curioso, ¿no? Una de las películas, y buscando información y documentación de la película, también es relevante que fue la primera película de la que Netflix ofreció datos en 2018 porque le fue muy bien y fue un éxito por sorpresa, supuestamente, porque también eran los datos que la plataforma proporcionaba. De ahí que iniciaran pues esta secuela, que realmente no es ni un spin-off ni una segunda parte porque cambian los personajes, es una historia totalmente independiente que han hecho. La primera era mucho más rural o suburbana y esta es totalmente urbana. Lo más destacable de la película creo que es el nivel de producción, el dinero que tiene, ver esa Barcelona devastada y post-apocalíptica, y Los Pastor, que son dos directores españoles que aquí en España no tienen mucha prensa, por así decirlo. Han hecho otra peli con Netflix, hicieron Hogar, pero que ya han hecho pelis sobre virus, pandemias, que hicieron infectados y la otra está, a mí me claro, gustó y otra que hicieron por Barcelona también, con una Barcelona devastada. Aquí el problema yo creo que es el guión, básicamente, y que cuando tú entiendes un poco el misterio o el suspense y la trampa o el conflicto de
de la película, que es dudar de los personajes principales y de las intenciones y de si ven o no con esa venda, que si no ven ya saben, no sé si no lo saben los oyentes, la historia básicamente es que si tú ves sin venda a la luz del sol, pues bueno, hay unos criaturas supuestamente que te inducen al suicidio, y ahí se forma una historia de paternidad, de miedos, de traumas que al final no la saben resolver, y creo que hace que la peli sea muchísimo más floja. Mario Casas me interesa mucho como actor, como personaje, como cineasta, porque ha pasado de ser un ídolo de quinceañeros y quinceañeras, ¿no? Un ídolo juvenil, siempre con unas ganas de mejorar, de aportar más cosas, tiene tirón en la taquilla y ahora ha dado el salto a la dirección, es decir, es un hombre inquieto y siempre en progresión, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver lo que da de sí este nuevo Mario Casas, ¿no? Como director. Pero a mí es un reclamo que siempre me apetece ver, ¿no? Cuando aparece pues en una película para la tele o en pantalla. Pues la verdad que sí. Y vamos con otro estreno español, es la comedia de David Pujol, Esperando a Dalí. Es una historia basada en los hermanos Albert y Ferran Adrià, dos cocineros catalanes que en el año 74 emprenden un viaje por la Costa Brava, esperando literalmente que Dalí vaya a comer a un restaurante mientras sueñan con cambiar la gastronomía española en medio de un contexto político complicado. Iván Massagué, Pol López y José García son los protagonistas. ¿Y por qué tienes tantos maniquís, Jules? Porque están esperando a Dalí. Pues parece que llevan mucho tiempo esperando, ¿no? Sí que llevan mucho tiempo aquí, Jules. He oído que a Dalí no le gusta comer solo. Y sé por amigos míos que a veces, cuando va a comer, se hace traer a un maniquí para que le haga compañía. Pues la historia del maniquí, Elio, podría ser perfectamente cierta. Sí, totalmente. Bueno, con Dalí hay millones y millones de historias que se le atribuyen, o quién sabe si son verdad o leyenda, ¿no? Pero la película, bueno, es irregular, pero simpática, precisamente por estos dos personajes que se entrecruzan, ¿no? Es Ferran Adrià, que en la película es Fernando todavía, ¿no? Estamos en el año 73, 74, en pleno franquismo, y que descubre una nueva forma de hacer cocina basada en alimentos, pues, que vienen directamente del mar, en los productos cercanos. Y luego está el mito de Dalí, está Cadaqués, ¿no? Que es un oasis de libertad y de hipismo en esa España tan gris, tan dura, de los últimos años del franquismo, y yo creo que la película podía haber tenido pues un desarrollo mucho mejor, ¿no? Quizás se pierde demasiado precisamente en eso, en las excentricidades del propio Dalí. Pero también muestra, por ejemplo, pues la represión que había por parte de la policía, por parte de la Guardia Civil entonces, y sí, es una época bastante oscura todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con esos elementos hay una película que no es del todo comedia, que no es del todo drama, y entonces se queda un poco pues en terreno de nadie. Estoy completamente de acuerdo. Nos vamos a Italia, llega el caso Brabanti, es una de las películas que estuvo en Venecia, la dirige Gianni Amelio y recupera un caso mediático que ocurrió en la Roma de los 60, el juicio al que sometieron al poeta Aldo Brabanti, que fue acusado de plagio, un delito que se utilizaba para detener a homosexuales. Él era un profesor que acabó en la cárcel presuntamente por lavar el cerebro de un alumno. ¿Pero a este Brabanti lo conoces en persona? Pero este juicio es realmente el reflejo de nuestro país. Su faceta más mezquina, más atrasada y criminal. Por eso tienes que luchar. Que este juicio es absurdo. Que no hay culpable. Porque no hay ningún delito. Y tenemos cine chino con El regreso de las golondrinas de Liu Li-jun. Es la película que ganó la Espiga de Oro en la Seminci. Cuenta la historia de un hombre y una mujer obligados a casarse en un matrimonio concertado tras ser expulsados de sus familias. Y llega a las salas Entre las higueras. Es una película sobre la adolescencia en Túnez que estuvo en Cannes y que retrata las conversaciones y los miedos de un grupo de chicas y chicos jóvenes que trabajan recogiendo fruta y que tratan de crecer, madurar y buscar una vida mejor. Y podría ser un spin-off luminoso y adolescente de Alcarrás. La verdad es que es una manera muy bonita de contar la adolescencia y el paso a la vida adulta a través de estos chicos. Y por último, un estreno español limitado, solo en Madrid por ahora, es El olvido, un thriller que dirige Inés París, ambientado en las graves riadas del 57 en Valencia. Una joven periodista y un policía del régimen se unen para destapar una conspiración.
Sargento, parece que el agua ha arrastrado los cuerpos hasta aquí. Han muerto ahogados. Han aparecido aquí, no sabemos más. Estamos trabajando. Nosotros también, sargento. Le estoy dando una orden. Esos cuerpos ya no son cosa nuestra. Órdenes de arriba. Sabe lo que eso significa, ¿verdad? Pero teniente... Coño, sargento. Si veo una sola fotografía en el periódico, un solo comentario, una nota al pie, un breve destacado sin que les demos autorización, yo mismo les tiro al río desde un puente. ¿Es usted creyente? Sí. Pero creo más en el mal que en el bien. El cine en la SER con Pepa Blanes. Mira, imbécil, que te den por culo. Las series. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. Me parece que estamos ya a final de temporada, ¿no? Esta sintonía de Dani Garrar indica que estamos al final de la temporada. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú? Yo soy muy fan de Amparanoia y de esta canción. Esta canción es lo más. Es lo y viene más. muy al pelo de lo que vamos a hablar hoy. Exactamente, vamos a ser unas zorras en esta sección. Bueno, lo somos siempre, pero bueno, lo que vamos a hacer es hablar de la adaptación que presenta 3 Media de la novela de Noemí Casquet, Zorras. Es la historia de 3 amigas jóvenes en pleno despertar sexual que deciden fundar el Club de las Zorras para explorar sus fantasías eróticas. Sí, Zorras es la primera parte. ¿Cuántas veces vamos a decirlo? Las que haga falta. Es que yo os estaba mirando porque se os llena la boca. Hasta que nos censuren. Claro. Zorras se puede decir, ¿no? Sí, hasta que sí. Bueno, es la primera parte de una trilogía escrita por la periodista Noemí Casquet, especializada en divulgación sexual. La serie sigue a estas 3 amigas que tienen en común las ganas de experimentar, dejar atrás el sexo convencional y vivir nuevas experiencias. Iniciación a prácticas sadomasoquistas, normalización de los juguetes sexuales o probar experiencias homosexuales son algunas de las fantasías que se lanzan a probar a lo largo de su propia revolución sexual con un punto luminoso y didáctico. ¿Qué me he meado en tu habitación, tía? Lo siento mucho. No te preocupes. Que no te has meado. Que has hecho squirt y eso es una maravilla. No pasa absolutamente nada. De hecho, hay un montón de gente que intenta hacerlo y no lo consigue. ¿Squirt? ¿Y eso es normal? A ver, normal es común, no tanto. Bueno, Andrea Ross, Mirela Balic y Tai Fati interpretan a este trío con ganas de experimentar. Con ellas hemos hablado de sororidad, de la representación de las mujeres reales en la ficción y de la necesidad de una educación sexual integral. Yo creo que falta, justo lo que dices, naturalidad. Como que hasta ahora el sexo ha sido representado de una forma muy poco realista. Y lo que trae Noemí, tanto con su divulgación como con sus novelas, es que el sexo ¿no? Es como real, es torpe, es tierno, bueno, hay mucho amor en su forma de comunicar. Y eso es lo que hemos intentado también hacer en la serie, que las escenas de sexo fueran más que escenas de sexo, ¿no? Como escenas que cuenten historias al final, porque el sexo, joder, todo, es que lo decías tú antes, ¿no? Como todas follamos, claro, a todas nos atraviesa esa vivencia y todas nos vinculamos, todas nos enamoramos, todas sufrimos. Entonces, ¿por qué no hablar de esto de una forma real y profunda? No he tenido nunca un orgasmo. Pero ni masturbándote sola, no. Es que, a ver, cuando empiezo, no sé, me da cosa, me da puro y no... ¿Pero que no te has hecho un dedo en tu vida? Y por eso yo creo que no choca, cuando la ves no choca, porque lo que te choca en otras ficciones es que yo no hago esto, o yo no follo así, o yo cuando discuto no discuto así, es como que hay un tono que no entiendes. Entonces yo creo que con Zorras no choca porque te ves tan a ti. Y con todo, incluso con la manera de comer, ¿no? Que no paramos de citar esta escena donde estamos comiendo y se nos ve con la boca llena y no se nos entiende y yo me desabrocho el pantalón porque me peta la tripa porque acabo de comer. Entonces, partiendo de esa base, si también la trasladamos al sexo, todo es mucho más como en la vida real, de verdad, ¿sabes? Esta es la típica calienta.
Se creerá que le van a dar más propinas por ir zorreando con todo el mundo. El tema no es que desaparezca porque gente del Pleistoceno va a haber siempre. El tema es cómo nos colocamos nosotras, las mujeres, ¿no? Yo creo que hay algo que ha cambiado mucho. Yo cuando ahora gente con la que comparto espacio hace una broma machista, yo ya no me río. Y creo que ahí está el cambio, porque la broma machista va a estar siempre. El tema es cómo nos colocamos nosotras. Antes hacíamos y ahora hacemos perdón, tú sabes que eso está mal, ¿no? Entonces yo creo que ahí reside el cambio. Cada vez hay menos achantarse y más, perdona, no, yo voy a decidir lo que es esto. Y si practico mucho o poco sexo, me da igual, tú no eres quien para decirme a mí si eso es ser una cosa u otra, o sea, me da igual, en plan, yo lo practico y ya está. Creo que lo importante es centrarse en cómo lo practicamos y lo saludables o no que seamos y en los vínculos afectivos que tengamos. Creo que ahí está la lucha y ahí es la dirección. ¡Que os estoy hablando, joder! ¡Zorras de mierda! Pues sí, somos unas zorras, ¿lo has adivinado? Anda y vete a tomar por el culo, que te pires. El gran cambio es irnos hacia la infancia, que esto asusta mucho, porque sexualidad e infancia nos da mucho susto, todos nos ponemos muy nerviosos, pero es muy importante la educación sexual en la infancia, la prevención de abusos sexuales, porque solo así vamos a poder tener adolescencias más libres, más conscientes, y esto está demostrado en los países donde hay educación sexual en la primera infancia. De repente, aparte de perder la virginidad más tarde, hay menos violaciones, hay menos agresiones y hay mucha más conciencia, entonces que no nos dé susto, ¿no? Yo creo que lo más importante es perderle el miedo. Mira, que yo vivo la vida como me da la puta gana, sin darle explicaciones a nadie. Pero aunque no quieras tendrás que darlas, ¿no? No sé, a tu jefe, a tus padres, a tu pareja. Yo paso de parejas, vamos. Además que yo tengo una regla con los tíos, no repetir. ¿Y si te gusta mucho alguien? Pues se me pasa con el siguiente. Que soy una zorra, ¿no te acuerdas? Chicas, hay que probar cosas nuevas. Eso es lo que yo quiero, probar cosas nuevas, por eso he venido a Madrid. Lo importante que es la representación de cuerpos no normativos, bueno, es que de todo tipo, ¿no? Y de legitimar que este tipo, o sea, todos los tipos de cuerpos son merecedores de sexo, de belleza, de ternura, no solo los cuerpos a los que estamos acostumbrados a ver en ficción, ¿no? Y yo creo, me abandero mucho de esto porque para mí es muy importante representar en esta serie una de las partes de cuerpos no normativos, porque para mí cuando era pequeña hubiese sido muy importante ver a alguien como yo en la pantalla, ver a alguien como yo teniendo sexo, ¿no? Creo que es una de las grandes apuestas, súper necesario. Nosotros tenemos el Zorras Club. ¿Nuestro grupo? Sí, podríamos convertirlo en un club, ¿no? El Club de las Zorras. ¿Y nuestro club tiene reglas? Sí. Y la primera es que debemos ayudarnos unas a otras a cumplir todas las fantasías. Guay. Y será nuestro objetivo cada fin de. Juntas, ¿no? Así no nos pasa nada. Eso tiene que ser una norma también, juntas. Y yo no quiero romantizar a las mujeres, porque hay mujeres hijas de puta, obviamente. Pero en este caso sí que es verdad que yo he percibido que había mucho cuidado. Y esto también se ha dado en los hombres. Me refiero, el director de producción era un hombre y yo no he visto nunca a un director de producción cuidar tanto a un equipo como Alex Millata, ¿no? Entonces, no es que solo haya habido mujeres jefas de departamento, sino que había una energía de cuidado. Los cuidados estaban en el centro y esto modifica todo, porque hace que la gente sea feliz, que las necesidades estén cubiertas y que la peña quiera ir a trabajar. Y esto es muy importante, porque esta cosa de que los entornos laborales sean hostiles y que haya esta cosa como de la disciplina, no sé qué, de verdad, o sea, ya está, ¿no? Yo quiero ir a trabajar feliz y quiero conocer a mis compañeros, saber cómo están y poder hacerme cargo de esto, ¿no? Esa energía es la que luego desciende a todo el equipo, ¿no? O sea... Vaya chiringuito que tenéis montado, para repartir entre vosotros el bacalao, todo atado, bien atado, para ser los reyes del sarao, jurao, que eso se ha acabado, bla, 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 tanto piqui, piqui, panas, ojalá de lejos, chaval. Hablamos ahora de un escalofriante caso real, el de una joven de Elche que fue captada por una secta en 2017. Su historia ha llegado a Disney Plus con la serie documental 548 días captada por una secta. Patricia Aguilar tenía 16 años cuando cayó en las redes de un supuesto gurú que conoció en internet y con el que huyó a Perú cuando cumplió la mayoría de edad después de tomar el dinero del negocio familiar. Según Patricia era una de las reinas elegidas para reprobar
repoblar el mundo cuando llegara el apocalipsis. A partir de aquí, la familia comenzó una investigación a los dos lados del océano para recuperar a su hija, una historia con tintes de thriller, narrada en primera persona por sus propios protagonistas. El mundo tal y como lo conocíamos iba a desaparecer, porque él era el Cristo Redentor y él se iba a encargar de acabar con el 95% de la humanidad durante el apocalipsis. El apocalipsis son sucesos como caída de meteoritos, tsunamis, terremotos, y los más importantes eran una pandemia y la Tercera Guerra Mundial. Nuestro cometido como sus reinas era repoblar la Tierra teniendo el mayor número de hijos posible. Y la alquimia sexual era la base de todo. El gran atractivo de la serie es el testimonio de la propia Patricia Aguilar, que habla por primera vez ante una cámara desde que fue rescatada. Para documentar la historia, el equipo ha contado con entrevistas exclusivas, acceso al sumario judicial del caso, a múltiples conversaciones de WhatsApp y Messenger de los protagonistas, así como a vídeos y fotografías, y se basa en el libro Hágase tu voluntad, que la periodista Vanessa Lozano escribió, compañera mía del instituto. ¿En serio? O sea, un total, vamos, bueno, un honor. Estamos aquí juntando todo. Los creadores de 548 días son Olmo Figueredo, González Quevedo y José Ortuño. Con ellos ha hablado Dani. Impresiona ver en el documental a la propia Patricia hablando de todo aquello que le pasó, de cómo se introdujo sin darse cuenta en un mundo de violencia, uso de drogas para anular su voluntad y el sometimiento a un hombre que abusaba sexualmente de varias mujeres. Los creadores tenían muy claro que sin su testimonio no había documental. Te diría que lo más difícil no fue tanto el archivo como encontrar el momento adecuado para que Patricia pudiese hablar. Este documental no tenía sentido si Patricia y Maggie no estaban preparadas para dar su punto de vista. Y bueno, fue laborioso, fue lento, tuvimos que crear esa relación de confianza con ellos y sobre todo establecer un sistema que a Patricia y a Maggie le evitase sentir que estaban siendo cuestionadas como si fuese una entrevista, con cámaras, con focos. Por eso diseñamos un escenario, de hecho, en el que Patricia y Maggie en ningún momento vieron ni cámaras, ni focos, ni nada. Vamos. Los directores ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los menores en los tiempos de la era digital y de qué manera se encuentran expuestos a sufrir todo tipo de abusos a través de la red, pero también dejan muy claro que cualquiera en un momento de debilidad puede caer en las garras de una secta. ¿No? Yo soy de esos que pensaba que eso no me va a pasar a mí. Pero cuando te metes en ello, cuando lo estudias, cuando profundizas y te das cuenta de que al fin y al cabo Patricia y su familia no era más que una familia absolutamente normal, eran personas totalmente normales que tuvieron un momento de debilidad y este individuo lo aprovechó para introducirse ahí y llevarse a Patricia, te das cuenta de que todos podemos pasar por ahí, todos podemos perder nuestro trabajo, una ruptura sentimental o la muerte de un familiar nos puede crear un momento de debilidad que es lo que esta gente aprovecha para, no solamente en el sentido religioso o espiritual, que es como fue el caso de Patricia, sino que con cualquier otro tema pueden mostrarte su mano y decirte, ven conmigo que yo te puedo ayudar a superar ese bache por el que estás pasando, ¿no? Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido todos somos vulnerables de poder acabar en un grupo sectario. La familia de Patricia, junto a varias organizaciones, luchan ahora por un cambio legislativo en España que introduzca el delito de persuasión coercitiva. El captor de la protagonista solo fue juzgado por trata de personas, obviando el maltrato psicológico que indujo a sus víctimas. Patricia fue secuestrada psicológicamente. Es verdad que entendemos muy claro cuando hay un secuestro físico, pero el secuestro psicológico nos cuesta más verlo, ¿no? Necesitamos que haya un cambio legislativo en este país y en otros países para que se entienda que la persuasión coercitiva es un delito y darle herramientas tanto a los jueces como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan afrontar este tipo de casos. El delito de él, aparte del de la trata de personas, debió haber sido también el de la persuasión coercitiva. Tiene que haber un cambio. Cuentan además que la idea de llevar esta historia a televisión surgió cuando ambos se encontraban trabajando en el Estado contra Pablo Ibar y en plena producción de La Trinchera Infinita, y que tuvieron muy claro desde el principio que Disney Plus era la plataforma adecuada para distribuir este thriller familiar. Desde hace mucho tiempo vengo buscando esas historias como muy luminosas, sobre todo más en femenino. En el año 2018 nosotros estábamos inmersos todavía en la producción de La Trinchera Infinita
Y yo recuerdo una conversación que tuve con mis 2 niñas, y mis 2 niñas me dijeron un día: oye papá, está esto estupendo de que trabajes tanto y sobre todo que disfrutes tanto de lo que haces, pero ¿por qué no haces historias para nosotras? A mí eso me marcó enormemente y entendí que tenía que hacer temas familiares, pero claro, ¿cómo haces true crime que conecte con la familia? Y de repente esta historia tenía todos los elementos, todos los ingredientes para ser una historia que pudiesen ver padres con hijos adolescentes, obviamente. Porque es una historia que creo que alerta no solamente de los peligros de Internet, también de los beneficios de Internet, de los problemas de las redes sociales, pero también un poco de la importancia de entender que hay muchos chalos ahí fuera esperando la ocasión para que en un momento tuyo de vulnerabilidad, seas adolescente o seas adulto, te puedan captar. El documental no pasa por alto el papel de la prensa en esta historia. Hemos visto ya en otras series cómo los medios pusieron el foco en los casos de las niñas del Alcácer o en Marta del Castillo con cierto amarillismo. En este caso, el trabajo de los periodistas fue clave para encontrar a Patricia gracias a la paciencia de la familia y el trabajo de la policía. En este caso la prensa fue fundamental y fue una herramienta que al fin y al cabo la familia quiso emplear para sacar a la luz a este personaje, y en este caso yo creo que tanto Patricia como la familia están muy agradecidos a la labor que hizo la prensa en este caso. A fin de cuentas también fue una periodista, Vanessa Lozano, la que finalmente escribió ese libro sobre la historia, y fue una de las primeras que sacó en portada el caso, y eso fue muy importante porque precisamente lo que buscaba este captor, Steven, era ocultarse, el que no los encontrasen y que los medios los sacasen a la luz, sacasen su imagen constantemente en prensa escrita, en televisión. Es lo que hizo que se pusiera nervioso y empezara a cometer errores, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí. Terminamos el Cine en la SER. En la realización ha estado Dani Ramírez, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Carlos Guerrero. Volvemos la semana que viene. Adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.